Hoy es miércoles de salud y el tema que hablamos en esta mañana es el del trasplante del riñón. Bienvenida, muy buenos días. Lo contábamos ya en México, el riñón es el órgano más requerido para ser trasplantado y el número de personas que lo necesitan supera los 15,000. Ante esta situación, la donación renal pareada es una nueva alternativa que permite la identificación de parejas receptor-donador compatibles entre aún personas desconocidas, no relacionadas y ubicadas en diversos puntos geográficos. Bueno, pues para hablarnos hoy del tema nos acompaña la nefróloga Laura Bozzanotti. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en 21 Noticias. Lo decíamos ya también al inicio de este espacio, el órgano más requerido para trasplante en nuestro país es el riñón. ¿Cuál es la situación? Muchas gracias, buenos días a todos. Pues tenemos más de 130,000, 150,000 pacientes en lista de espera en busca de un riñón que no han sido posibles acceder a este tipo de programas. Aproximadamente un tercio de los pacientes permanecen en una lista de espera teniendo un ser querido, un donador que se considera incompatible. Estos motivos de incompatibilidad son por diferencias en el tipo de sangre, por anticuerpos. Entonces, ¿qué hace? Pues que se van deteriorando y permanecen más de 5 a 8 años en esta lista de espera. Lo que nosotros tenemos es un algoritmo que desarrolla el Premio Nobel de Economía, esto le llamamos trasplante cruzado, que nos permite a través de variables genéticas muy específicas encontrar la mejor alternativa para el paciente. Entonces, ayudamos a que el paciente se trasplante mucho más prontamente, mejorando su calidad de vida. Si yo comparo dejar a este paciente eternamente en una lista de espera en diálisis o hemodiálisis, que son los tratamientos para tratar estas enfermedades, son los actuales, pero definitivamente lo mejor para los pacientes es acceder a trasplante. Entonces, a esta alternativa tiene diferentes nombres: trasplante cruzado, trasplante pareado, y nos permite, les pedimos acercarse, ¿no? Estudiamos a los pacientes y con todas las variables genéticas y una serie de estudios los ingresamos a este algoritmo. Entonces, cruzamos. Doctora, hago una pausa aquí. ¿Esta opción de donación renal pareada es para todos los pacientes o no todos podrían ser candidatos? Bueno, por eso se cumple un protocolo de estudio. Lo que se busca es que la mayor parte de los pacientes puedan acceder a un trasplante. No hay un límite de edad, en realidad depende mucho, desde que son recién nacidos y alcanzan un peso determinado se pueden trasplantar. Y en realidad no hay una edad máxima, se han trasplantado pacientes hasta de 80 años, 80 y tantos años, depende mucho en qué condiciones esté, por eso se completa un protocolo. No te puedo decir que el 100% de los pacientes sean candidatos, si hay algunas contraindicaciones muy puntuales, como cáncer, algunos procesos infecciosos que no pudieran ser susceptibles a tratamiento, pero lo que buscamos es justo que se acerquen a nuestra fundación y que seamos una alternativa más para estos pacientes sensibilizados. Doctora, ¿se practica solamente en salud privada o también en el ámbito público? Buscamos hacer alianzas con todo tipo de institución. Trabajamos con instituciones públicas y privadas, no hay una limitante. Buscamos asegurar que el paciente pues tenga un seguimiento, tratamos de acercarnos a los grupos médicos, a los hospitales con experiencia en trasplante, justo para que esto sea una realidad para pacientes mexicanos. ¿En México ya tienen algún conteo, algún registro de cuántos casos han trasplantado de manera exitosa con este método? Bueno, en realidad es un programa pionero. Han habido algunas iniciativas en hospitales públicos para llevar a cabo trasplante cruzado y justo que lo que buscamos es hacer ya un programa nacional formal para que se incluyan a todas las instituciones de salud y se pueda hacer una realidad, ¿no? Sí hay algunas experiencias, no hay estadísticas todavía, de repente pues carecemos de estadísticas en nuestro país, pero sí tenemos conocimiento de cuánto cuesta la enfermedad renal en México, de cuántos pacientes están en lista de espera y no han accedido a un trasplante. ¿Y esta red podría ampliarse de manera internacional? ¿Podría, por ejemplo, algún paciente recibir pues un órgano de otro paciente de alguna otra parte del mundo? Sí, aunque no de inicio, ¿no? De inicio buscamos hacer esta fundación de mexicanos para mexicanos, aunque a nivel internacional hay diferentes programas de trasplante. Todavía la legislatura mexicana no nos permite cruzar esas fronteras, no nos permite llevar un órgano y traerlo en avión y poderlo trasplantar. Pero bueno, ahorita estamos enfocados, todo tiene que tener un comienzo en trasplantar entre mexicanos para mexicanos. Bueno, pues queremos agradecerle mucho rápidamente en dónde la contactamos, doctora, en la decía la fundación. Gracias. Estamos en las redes sociales como ProRenal MX, en Twitter y en Facebook. En nuestra página de internet, acérquense a nosotros, es www.pro-mediorenal.com. Estamos constantemente dando pláticas, asesorías, búsquenos, síganos en las redes sociales, acérquense, no tiene ningún costo pertenecer a la fundación
Y pues nada y bueno, más. también si alguien tiene alguna ayuda, algo que aportar, lo agradecerán muchísimo. Por supuesto, estamos también buscando apoyos altruistas, ¿no? Nos hace, como toda fundación, nos hacen falta recursos para poder hacer realidad esto. Bueno, pues queremos agradecerle mucho, doctora Laura Basagoitia, ella es nefróloga y hoy hablamos de la donación renal pareada. Muchísimas gracias por la valiosa información que nos comparte. Muchas gracias.